En los últimos años, muchas personas se han acercado a las constelaciones familiares en búsqueda de sanidad emocional, respuestas a conflictos que se repiten y alivio para cargas que sienten que de alguna manera no les pertenecen. Las constelaciones familiares se presentan como una herramienta profunda, casi reveladora, capaz de mostrar dinámicas ocultas del sistema familiar y de traer orden donde hay dolor. Para muchos, el primer contacto con esta práctica no genera ningún tipo de sospecha, sino más bien genera esperanza en las personas. El problema es que no todo lo que promete sanidad realmente sana y no todo lo que parece inofensivo realmente lo es. Detrás del lenguaje terapéutico, del énfasis en el amor, en la reconciliación, de una estética que transmite profundidad espiritual. Realmente existen presuposiciones que rara vez se explican con claridad. Hay supuestos sobre el ser humano, sobre la culpa, sobre la responsabilidad, la herencia espiritual y la forma en que accedemos a la verdad que merecen ser examinados con mucho cuidado. Entonces, en este vídeo yo no voy a hablar desde el miedo, sino desde el discernimiento y la experiencia también, porque las constelaciones familiares son una más de las tantas prácticas de la nueva era de las que formé parte. Vamos a analizar entonces qué son las constelaciones familiares, de dónde vienen, qué ideas las sostienen y por qué, aunque parezcan para muchos una vía de sanidad, realmente esconden peligros que no siempre se ven. Mi intención es arrojar luz sobre una práctica que se vuelve cada vez más común y que de mi punto de vista es muy peligrosa. Veamos ahora qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por el terapeuta y ex sacerdote católico y espiritualista Bert Hellinger, que era alemán. En sus propios escritos, Bert Hellinger describe este trabajo como una forma de hacer visibles dinámicas ocultas que operan dentro del sistema familiar y que influyen en la vida de las personas incluso a través de generaciones. Entonces, según el planteo de Hellinger, existe un orden que gobierna las relaciones y al que el individuo termina estando sujeto, aún sin ser consciente de ello. Entonces, desde esta perspectiva, los conflictos personales, emocionales o relacionales no se entienden únicamente como un resultado de decisiones individuales, sino como expresiones de lealtades invisibles. Es decir, una persona que se excluye del sistema por determinadas acciones que se ha tomado o que se olvida o por desequilibrios dentro del sistema familiar. Ya vamos a entrar un poco más en esto. Las constelaciones entonces se presentan como un medio para acceder a esa realidad que está supuestamente subyacente en todos los sistemas familiares y permite que algo que estaba oculto salga a la luz. Con el paso del tiempo, el propio Hellinger fue dejando en claro que este trabajo no se limita solo a lo psicológico. En sus enseñanzas posteriores, él habla abiertamente de lo que llama un movimiento del alma o movimientos del espíritu, afirmando que durante una constelación se accede a una realidad que trasciende la razón, la memoria personal y el análisis consciente. Entonces, no se trata simplemente de observar patrones familiares, sino de entrar en contacto con una dimensión que, según él, guía y ordena la vida humana. Veamos ahora qué pasa paso a paso en una sesión de constelaciones familiares. ¿Cuál es el procedimiento? En una sesión de constelaciones familiares grupal, los participantes se van a reunir en un espacio, una sala, junto con el facilitador. Las constelaciones pueden ser también individuales o llegar incluso hasta ser de 100 personas. Esto va variando según el contexto y la propuesta de cada facilitador. Todo comienza con que alguien del grupo va a compartir un problema personal, familiar o emocional que él
bueno, desea explorar. Y luego el facilitador invita a otros participantes a representar a ciertos miembros de la familia o del sistema de esa persona y en general nadie se conoce con nadie. O sea, todas las personas que van ahí no tienen ningún vínculo entre ellos. Y aquí es donde supuestamente ocurre la magia. Cada representante se coloca en un espacio según lo que va percibiendo intuitivamente y va guiado por el facilitador que, bueno, por las sensaciones que van teniendo ellos y por impulsos internos que van surgiendo durante la sesión. En este momento de la sesión, tanto la postura como los movimientos, las emociones de los representantes se van interpretando como manifestaciones del sistema familiar de la persona que está constelando. Recordemos que estas manifestaciones son manifestaciones invisibles de lo que Hellinger llama el campo. Y durante la constelación, el facilitador puede sugerir determinadas frases o movimientos o va interviniendo según él va considerando en función de la formación que ha hecho el facilitador. Porque la idea es que a través de esas intervenciones se vaya restableciendo este orden del cual llama, al cual se refiere Hellinger, el orden del sistema con la idea o con el propósito de liberar determinados conflictos o traumas que van siendo transgeneracionales. En las sesiones de constelaciones familiares se enfatiza que estas intervenciones no requieren de una explicación racional y por supuesto tampoco requieren de evidencia científica. ¿Por qué? Porque se basan en la intuición y en la dinámica que va emergiendo en el momento de la sesión en particular. Finalmente, quien está constelando observa lo que se ha montado, la constelación montada, y va reflexionando sobre lo que surgió en la representación. Y luego, cuando eso ya termina, la persona observa toda esa escena y con toda esa información se cierra esa constelación y se pasa al siguiente cliente o al siguiente constelado. Ahora me gustaría que hablemos respecto de las influencias espirituales, fenomenológicas y sistémicas de las constelaciones familiares. Quiero decirles que esta investigación que hice está basada en los sitios oficiales de los institutos fundados por Bert Hellinger, que siguen su metodología y siguen su filosofía, incluyendo descripciones del trabajo con constelaciones familiares, órdenes del amor y dinámica sistémica. Entre ellos voy a nombrar algunos: el Hellinger Institute de Países Bajos, los libros de Bert Hellinger, Los órdenes del amor y constelaciones familiares y la simetría oculta del amor, y el Hellinger School, que son instituciones de formación acreditadas que dictan talleres y cursos según el legado directo de Hellinger, incluyendo el concepto de campo, representantes y movimientos del espíritu en las constelaciones. También hay un sitio llamado Arcadian, que es una fuente oficial de formación y de material educativo que presenta la metodología sistémica y fenómenos observados en las constelaciones según la visión de Hellinger. Entonces, las constelaciones familiares son presentadas por los institutos que enseñan y practican esta metodología como un enfoque profundamente sistémico y fenomenológico, que permite ganar supuestamente claridad sobre las causas profundas de un problema o un trauma que tiene la persona. Esto significa que no se basa únicamente en la psicología individual o el análisis consciente, sino en observar cómo todo el sistema del cual formamos parte, nuestra familia, sus historias y sus patrones, todo eso opera como un todo inseparable, afectando nuestra vida actual. El fundador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, y los entrenadores del método describen esto como un trabajo dentro de un sistema con dinámicas que parecen estar ocultas y que mueven a las personas sin que las personas lo sepan. Esta visión toma elementos de la fenomenología, que es básicamente explorar lo que aparece
en la mera experiencia sin juzgar, y de la teoría de sistemas, que es ver al grupo como una totalidad. Incluso también respecto de influencias culturales que Hellinger incorporó durante sus años de trabajo con tribus en Sudáfrica. Y aquí quiero introducir dos conceptos que son claves y que ya los he nombrado, pero los quiero explicar para que tú sepas exactamente de qué se trata tanto el campo como los representantes. El concepto de campo y representantes, aunque el lenguaje exacto no siempre coincide porque puede cambiar de facilitador a facilitador, muchos de los entrenamientos actuales realmente utilizan estos conceptos, incluso aunque no lo digan, están dentro de la formación. El campo o campo de conocimiento es lo que se vuelve accesible durante una constelación. Muchas personas van a hablar de campo cuántico, de esa energía invisible de la cual estas personas están integrando y generan entre ellos. Según lo que Hellinger afirma, en este campo los representantes, es decir, son personas que se colocan especialmente para simbolizar determinados miembros del sistema. Cada representante va a captar sensaciones, dinamismos, relaciones que no provienen de información previa, porque recuerden que las personas que forman parte de la constelación no se conocen de nada, pero de alguna manera, por este supuesto campo invisible que los conecta, por acceder a esa información sutil de ese campo, es decir, de esa familia, de ese sistema familiar, las personas que están representando la constelación pueden acceder a esta información que yace oculta. Entonces, esta información no es información racional o un conocimiento previo del problema o el conflicto, porque si no se conocen, no pueden tener información previa. Y entonces, esta noción de campo es donde justamente vemos que esa información se hace visible para todos los representantes y forma parte del marco de muchos de los formadores del método, en general de casi todos. Entonces, según esta lógica, el sentir y expresar dinámicas del sistema durante la constelación es recibir información del campo de ese sistema familiar, que va, como dije, más allá de su mente racional. Veamos ahora cuáles son las presuposiciones espirituales detrás. Detrás de este enfoque hay una serie de presuposiciones que no se basan ni en la evidencia científica tradicional ni en ningún método científico probado. Voy a nombrar algunos que también son conceptos muy importantes dentro de las constelaciones familiares. El primero de ellos, aparte de campo y de representantes, va a ser necesariamente memoria transgeneracional, que si formaste parte de la nueva era, seguro que conoces este concepto y te resulta familiar. La memoria transgeneracional es la idea de que existen eventos no resueltos o emociones no expresadas de generaciones anteriores que pueden afectarte a ti hoy, que afectan a la generación actual. Em, y es central para la lógica de las constelaciones. Según las descripciones que he encontrado en los institutos, en la web de los institutos que enseñan el método, dice, una constelación puede hacer visible estos patrones ocultos de la memoria transgeneracional, que suelen estar fuera de la conciencia. Y este concepto de memoria transgeneracional va a estar ligado a otro concepto que es fundacional para las constelaciones, que es el de las lealtades invisibles. ¿Qué significa esto? Significa que existen lealtades a determinados miembros de la familia y que estos miembros pueden vivir o no. Y estas lealtades en general dirigen nuestras decisiones y nuestras emociones hoy sin que nos demos cuenta. Estas lealtades se consideran entonces la causa de los problemas repetitivos de una persona, ya sean
adicciones, enojo, tristeza, mm, desesperanza, sea lo que sea el conflicto que tiene la persona, constelaciones familiares lo va a ligar a lealtades familiares inconscientes. Y después, ligado a todo esto de la memoria y las lealtades, viene el concepto de el acceso a la información. Es un acceso que uno supuestamente tendría a través de las constelaciones familiares a información no racional. Y esto implica acceder a lo que muchos facilitadores llaman un conocimiento que no procede de la razón ni del análisis consciente. Supuestamente este conocimiento proviene de una inteligencia del sistema que solo emerge durante una constelación. Y esta dimensión, por supuesto que no está definida por la evidencia científica verificable, pero sí es promovida como un componente esencial del método. También quiero introducir otro concepto que lo he nombrado, pero quiero explicarlo, que es los órdenes. Órdenes que gobiernan la vida. Parte del lenguaje tradicional de Hellinger y de las escuelas que siguen sus enseñanzas habla de los órdenes o los órdenes del amor. Son leyes internas dentro del sistema que, si son respetadas, supuestamente facilitarían la armonía del sistema. Entonces, la presunción es que cuando hay determinados traumas sin resolver o conflictos sin resolver o cuestiones que se repiten, es porque supuestamente falta orden y armonía en el sistema. Se postula que cuando estos órdenes se rompen o hay un cierto desequilibrio, porque por ejemplo se excluye a alguien del sistema familiar, estos desequilibrios se terminan manifestando en dificultades personales. Quiero agregar un apéndice aquí porque esta es una faceta de las constelaciones familiares que se ha incorporado en los últimos años, no es desde el inicio que se incorporaron, pero existe un aspecto corporativo a esto de las constelaciones familiares. Hellinger Institute ofrece talleres y formaciones dirigidas a organizaciones y empresas. Y esto implica que los principios de las constelaciones familiares se trasladan al ámbito laboral y corporativo. Entonces, en estos contextos, lo que se busca es explorar dinámicas de equipo, relaciones jerárquicas y conflictos que puede llegar a haber entre los miembros de la empresa. Y se usa la misma lógica del campo y de los representantes. Y esto lo digo porque me parece importante reconocer que la extensión de este tipo de terapias no es solo, no se limita a las terapias individuales o terapias de grupo, sino que también se han llevado al ámbito laboral. Me parece muy importante que, hablando de constelaciones familiares, hablemos de que esta es una práctica que no tiene respaldo científico ni límites claros. Las constelaciones familiares no están reconocidas como una terapia científicamente validada. Varios organismos profesionales y expertos en psicología consideran que, desde el punto de vista científico, las constelaciones familiares pertenecen a la categoría de pseudoterapia y que deben ser abordadas con mucha cautela. Y esto no me sorprende. Esto ya es algo que debería generarnos una alerta, porque se presenta como una sanidad profunda a algo que no ha pasado por los filtros mínimos de una evaluación científica. Y a esto se le suman críticas éticas muy importantes, y voy a incluir algunas en este vídeo. Diversos profesionales han señalado que, en muchos contextos, las constelaciones familiares no cumplen con los estándares básicos de una práctica terapéutica responsable. Voy a nombrar algunos. Organizaciones de psicología en Alemania, Países Bajos y Australia han publicado advertencias sobre terapias sistémicas alternativas sin licencia profesional, incluyendo constelaciones familiares. Señalan la ausencia de protocolos, supervisión y manejo del trauma. Luego existen artículos también,
como por ejemplo publicados en el Journal of Family Therapy o en Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, que señalan que el método carece de estudios controlados y estandarizados y que su aplicación no sigue criterios básicos terapéuticos. Y quiero además decirles que los mismos institutos Bert Hellinger, aunque explican el método, ellos mismos no lo presentan como una psicoterapia clínica ni hablan de validación científica, lo cual respalda la afirmación de que no cumple con estándares mínimos científicos y clínicos. Porque ¿qué vemos en las constelaciones familiares? Que no siempre hay un encuadre que esté muy claro, no hay un diagnóstico, no hay un contrato terapéutico, no hay tampoco supervisión profesional. La autoridad, en definitiva, queda centrada solo en el facilitador y las interpretaciones que tenga de tu historia. Estas interpretaciones, además, rara vez suelen ser cuestionadas, dejando al participante en un estado de gran vulnerabilidad. Y ya que hablamos de vulnerabilidad, me gustaría comentarles sobre mi experiencia personal con las constelaciones familiares. Yo participé 2 veces en constelaciones familiares, ambas veces en un grupo, porque, como les contaba, puede hacerse en grupos muy grandes. Este era un grupo de unas 10 personas. También puede hacerse de manera individual, solo el constelado y el constelador. Bueno, entonces si te toca constelar a ti, eres tú quien pasa al frente para representar tu situación a trabajar, o también puedes elegir a alguien que pase por ti y que represente tu constelación sin que tú vayas, sin que tú pases al frente, digamos. En general, dentro de las sesiones de constelaciones familiares, se ven emociones realmente intensas que se exponen, porque otra cuestión que no la nombré, pero que la nombro ahora, es que dentro de la sesión salen a la luz cosas que son supuestamente de vidas pasadas o de vidas anteriores. Entonces salen cuestiones de un bisabuelo que estuvo en una guerra o una tía que tuvo un aborto, y eso de alguna manera afecta a tu vida hoy. Cosas así que supuestamente han quedado secretas, ocultas, y terminan generando determinados efectos negativos en la vida presente de la persona que está constelando. Y bueno, este es otro punto por el cual podemos ver que las constelaciones se oponen radicalmente a la palabra de Dios. Y dentro de las constelaciones se tocan heridas que son reales de la persona, y se tocan cuestiones que son muy dolorosas, son puntos de dolor de la persona, porque la persona lleva su peor trauma, digamos, sus dolores más profundos. Realmente dentro de una constelación uno siente diferentes emociones. Siempre pasé yo, porque existe la posibilidad, como les decía, de que otra persona pase por ti y que constele por ti y tú te sientas y ves la escena. Yo siempre elegí pasar yo e interpretar la constelación, mi sistema. Y como les decía, se sienten cosas cuando uno está ahí. Es verdad esto, uno se siente como llevado o siente como enojo hacia otra persona de los que estamos representando, ¿no? Siente cercanía, cierta lejanía de otra persona, cierta distancia, siente remordimiento, se sienten cosas que parecen reales cuando uno está interpretando ese roleplay. Esto lo cuento porque yo en ningún momento voy a negar que pasen cosas dentro de las sesiones de constelaciones familiares. Por supuesto que pasan cosas dentro de las sesiones. Y esto es justamente lo peligroso. El nivel de apertura que se genera en el momento de la constelación es muy grande.
y la persona se encuentra en mucha vulnerabilidad y está ahí ventilando sus traumas y sus dolores más profundos. Yo en ese momento estaba sumergida en la nueva era y en ese mundo y ni siquiera me lo cuestioné, pero las consecuencias de este tipo de terapias, déjenme decirles que no son solo teóricas. Existen testimonios y críticas que advierten sobre riesgos emocionales reales. Y existen también relatos en internet, pero yo también he conocido personas que salen muy confundidas de las sesiones de constelaciones familiares, salen cargando con culpas, salen culpas que antes no tenían, o salen también emocionalmente expuestas y luego no existe un acompañamiento adecuado. O sea, no hay un acompañamiento adecuado posterior a las sesiones. Uno va a una sesión aislada y sale de ahí y bueno, a ver qué hace cada uno con toda esa información. Y un dato interesante es que se recomienda a la persona que ha constelado que no hable con nadie sobre esta información. Esto es algo también otra red flag que si alguna vez vas a algo así, bueno, no lo recomiendo claramente, pero cuando uno escucha este tipo de frases, tiene que darse cuenta de que esto es una red flag, tiene que darse cuenta de que esto es una alerta, tiene que algo sonarnos que no está bien, porque si alguien te está diciendo que no hables de eso, porque esa información tiene que ser decantada en todo tu ser, te den la explicación que te den, esto es algo también que tú tienes que abrir los ojos y discernir ante este tipo de cuestiones. Porque lo que yo veo es que este tipo de terapias, pseudoterapias, en lugar de traer claridad, en lugar de traer alivio real a la persona, son dinámicas que terminan siendo heridas muy profundas y que no se ofrece una contención ni herramientas tampoco para procesarlas, lo cual puede resultar realmente dañino. Y miren, el diablo se disfraza como ángel de luz, como dice la segunda de Corintios 11:14, y puede engañarte. El diablo puede y quiere engañarte y quiere llevarte por un camino que te aleje de Dios. Porque Satanás quiere tu alma. Satanás quiere tu alma y hay una batalla por tu alma. El enemigo quiere que creas que no precisas de Dios y que tú puedes ser tu propio Dios o diosa. Pero ya Jesús dejó muy en claro que hay repercusiones por las acciones que tomamos. Y cuando participas en actividades demoníacas, estás haciendo un acuerdo, estás firmando un acuerdo con el enemigo, por más de que tengas las mejores intenciones del mundo. Entonces, puede no pasarte nada, puede no pasarte nada. Salís de ahí lo más campante y está todo bien. Pero la gran mayoría de las veces, las personas que salen de este tipo de sesiones sí sufren consecuencias y a diferentes niveles y muchas veces no son consecuencias inmediatas. Muchas veces estas consecuencias se ven a los meses o incluso a los años de ese tipo de terapias y las cosas que surgieron en esas sesiones. Porque ya les digo, no hay un acompañamiento posterior ni se brinda herramienta ninguna para que la persona procese toda esa información. Es algo muy parecido a lo que sucede en las sesiones de plantas sagradas de alucinógenos. Ya voy a hacer un video sobre eso. Quiero compartirles lo que dice Carolina López Salas, que es una psicóloga que escribió un artículo que me parece muy interesante. Ella es psicóloga y criminóloga, colaboradora del área de atención a víctimas de sectas y pseudoterapias. Y ella en su artículo enumera algunos peligros de esta pseudoterapia y ella en este artículo que escribió nombra algunos peligros de las constelaciones familiares. Y quiero que tengas en cuenta que todavía ni siquiera hemos entrado en los peligros desde una perspectiva cristiana en profundidad. Entonces, volvemos al artículo que ha escrito esta psicóloga que es secular, no hace referencia a nada religioso. Esta psicóloga dice así, y cito:
Las constelaciones familiares están consideradas hoy en día como una de las pseudoterapias más peligrosas para la salud mental, con consecuencias tan fatales como las siguientes. Atención sanitaria tardía, por la demonización de los tratamientos médicos y la introducción en el cliente de la falsa creencia de que está siendo tratado por su problema. Pérdida de autonomía y responsabilidad, al demonizar el derecho a la libertad personal que pierde valor frente al pensamiento colectivo. Afectación de las relaciones familiares y riesgo de aislamiento del entorno cercano, por el carácter sugestivo, es decir, es un procedimiento que genera mucha sugestión en la persona. La posibilidad de que se induzcan en el cliente pensamientos negativos acerca de la relación que mantiene o que mantuvo con un familiar. En el peor de los casos, recuerdos falsos de carácter negativo y o traumático, como puede ser una presunta victimización, cuyos recuerdos reprimidos supuestamente afloran de repente con ayuda del constelador. Justificación de violencia y culpabilización a las víctimas de delitos, al considerar que todo acto violento es un intento de restablecer el presunto equilibrio familiar, y al afirmar que las víctimas de dichos actos han elegido inconscientemente su fatal destino con el mismo objetivo. Negación del origen multifactorial de la enfermedad y culpabilización de los enfermos, dado que igualmente se entiende que enfermar es una elección inconsciente, llegándose a afirmar que en ocasiones, como sucede, según sus defensores, con la esquizofrenia, la enfermedad tiene su origen en el reino de los muertos. Es decir, por lealtades familiares y por la memoria transgeneracional que existe dentro del sistema familiar, en el lenguaje de Bergelinger. Aumento del riesgo de problemas psicológicos, de nuevo por la gran sugestión que se dan las prácticas, que puede consistir en varias sesiones de largas horas y en las que el constelador carece de la cualificación necesaria para valorar si es que lo solicita. El historial clínico de los clientes participantes con el objetivo de prevenir posibles problemas psicológicos resultantes de una experiencia emocional tan intensa. Como les decía, es una experiencia fuerte, no solo por lo que uno constela, sino por lo que ve que el resto de las personas constelan, porque aquí está otro de los temas que se hablan dentro de las constelaciones, que es que todo lo que yo veo representado, no solo en mi constelación particular, sino en el resto de las constelaciones de las personas o en las que yo formo parte también, porque a veces otra persona te elige, por ejemplo, como hija de tal, o mi madre, o mi esposa, o tal. Entonces, que esas elecciones que la otra persona hace y todos los roles que uno interpretan no son casualidad, sino que te hablan sobre ti. O sea, lo que se representa en otra persona de otro sistema familiar, supuestamente también hablaría de tu propio sistema familiar. A eso se refiere acá. Otro factor importante, pérdida económica. Al invertir el cliente en una terapia que carece de eficacia para tratar su problema, más aún cuando existe la posibilidad de que se le oferten cursos formativos, lo cual es verdad, con la promesa de convertirle en un futuro constelador. Y miren este último punto. Impunidad. Dado que no es necesario contar con una titulación reglada ni estar colegiado para trabajar con las emociones de personas que en no pocas ocasiones presentan problemas psicopatológicos de base, el vacío legal de las pseudoterapias dificulta poder denunciar las terribles consecuencias clínicas que pueden darse en sus clientes. Como puedes ver, incluso desde una perspectiva secular, es decir, sin involucrar creencias religiosas o espirituales, las constelaciones familiares ya presentan serios riesgos que se pueden observar con criterios objetivos. La metodología de las constelaciones familiares se basa en supuestos, como la existencia del campo, de representantes, de lealtades invisibles, de patrones, de memoria transgeneracional que supuestamente influyen en la vida de las personas. Estos conceptos carecen absolutamente de validación científica y su aplicación es una aplicación sin supervisión profesional ni protocolos claros
que puedan, en definitiva, generar confusión en la persona, dependencia emocional o malestar psicológico en los participantes. Podemos evidenciar además que la práctica de las constelaciones familiares puede afectar la responsabilidad personal y la claridad emocional de quienes participan. Y las personas se enfrentan a experiencias que son intensas. Recordemos que son recuerdos dolorosos, son los traumas más profundos que lleva la persona ahí a trabajar, a exponer. Y en general la persona confía en la interpretación de un facilitador que no tiene herramientas ni formación clínica adecuada. ¿Esto que demuestra? Que el peligro ya ni siquiera depende de una perspectiva religiosa, sino que ya existe en la misma estructura y en la dinámica de la práctica, ¿no es cierto? Y antes de evaluar cualquier implicación espiritual, creo que ya podemos ver esto que es absolutamente evidente. Ahora bien, como cristianos también podemos comprender que se presentan más peligros todavía. Entre ellos, pensar que las constelaciones representan una vía de sanidad emocional, lo que en la práctica termina desplazando a la verdadera fuente de sanidad que sabemos que es Jesucristo. Por otra parte, creo que otro de los riesgos, quizás de los más sutiles que podemos ver en este tipo de prácticas, es la sustitución del pecado por lo que se llama heridas heredadas, que en este caso se enfatiza que ciertos bloqueos, ciertos traumas o dificultades no provienen de nuestras decisiones ni de nuestra responsabilidad personal, sino que provienen de generaciones anteriores que al final uno tiene una lealtad invisible con ese ancestro y por eso uno comete el pecado que comete. Y esto minimiza la necesidad, por supuesto, de arrepentimiento, porque al final es una lealtad, yo no tengo nada que ver. Minimiza la necesidad de arrepentimiento, minimiza la necesidad de confesarnos y minimiza la necesidad, o la elimina por completo, diría yo, de una necesidad de reconciliación con Dios. Otro peligro espiritual que surge con esto es la de la mediación espiritual, que es una mediación ajena a Cristo. La práctica plantea que los llamados representantes pueden canalizar en el momento de la constelación, pueden canalizar información o, como les decía en el inicio, movimientos del alma o movimientos del espíritu, lo que implica acceder a fuerzas o realidades espirituales que no tienen absolutamente ningún filtro bíblico. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la Biblia nos enseña que toda mediación espiritual debe pasar por Cristo. Y lo que hacen este tipo de prácticas, no solo las constelaciones familiares, sino todo el tema de ley de atracción, todo lo que son prácticas de la nueva era y del nuevo pensamiento, todas circunvalan la cruz de Cristo, quieren pasar por alto la cruz de Cristo, quieren pasar por alto su autoridad y es un intento de acceder a lo invisible fuera de Él, fuera de Jesucristo. ¿Y qué hace esto? Abre la puerta al engaño y abre la puerta a la confusión espiritual. Por otra parte, la autoridad espiritual queda centrada únicamente en el facilitador y esto puede generar una dependencia emocional que no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Qué pasa? Los participantes confían en la interpretación de alguien que, aunque está capacitado en constelaciones familiares, no tiene una responsabilidad y no tiene una autoridad ante Dios, y esto puede crear un tipo de liderazgo al cual la persona sigue, ¿no? Un liderazgo que la persona va a seguir y no existe ningún tipo de rendición de cuentas aquí. Algo que la Biblia advierte claramente. Es importante que la persona se arrepienta, confiese y pueda y tenga personas con las cuales rendir cuentas. Porque la persona se hace responsable porque las personas tenemos libre albedrío y tenemos una responsabilidad personal por los pecados que cometemos. Entonces, veamos un poquito más por qué las constelaciones familiares no son compatibles con lo que enseña la Biblia.
La Biblia nos enseña que el ser humano no está determinado por fuerzas invisibles de un sistema familiar ni de nada, sino que el ser humano tiene responsabilidad moral y tiene libre albedrío, como les decía. Entonces, la enseñanza de que estamos nosotros como personas sujetos a lealtades invisibles o a campos espirituales que gobiernan nuestra vida va a contradecir la idea de responsabilidad que se enseña en la Biblia. Porque no tenemos en ese caso responsabilidad personal ante Dios, no tenemos necesidad de arrepentimiento y no tenemos necesidad de obediencia. Recordemos que la rendición y la sanidad, según la Escritura, solo se encuentran en Jesucristo. Las constelaciones familiares ofrecen soluciones emocionales y espirituales mediante el sistema humano y deja de lado toda la obra de la cruz y deja de lado el poder del Espíritu Santo y deja de lado la necesidad de obediencia y vivir una vida a los pies de Jesús. Vemos que, como se nos dice en la primera de Timoteo 2 del 5 al 6, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No existen otros mediadores. Entonces, la sanidad verdadera proviene de su obra y de su palabra. Esa es la sanidad que buscamos como creyentes. Y es la única sanidad verdadera, no de un método terapéutico que pretende revelar cuestiones ocultas. Mis queridos, la cruz de Cristo no necesita ningún tipo de complemento, no necesita agregar nada. No hay método humano, ritual, técnica que pueda añadir a la redención, a la sanidad espiritual y a la reconciliación con Dios que solo podemos obtener a través de Jesucristo. La verdadera sanidad se encuentra en la verdad de Dios, en su palabra y en la obra completa de Jesucristo, en su perdón, en su cruz y en la reconciliación con el Padre que Él nos otorga. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te invito a que lo hagas, suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones de los últimos videos. Te invito también a que compartas este vídeo con todas aquellas personas que creas que necesitan escuchar esta información hoy. Y cuéntame, me gustaría leerte en comentarios si ya conocías este método, si conoces a alguien que actualmente lo practique. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.